Bienvenidos, una inmensa alegría estar junto a ustedes y espero que la bendición de Dios esté impactando cada aspecto de tu vida. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, inmensa alegría disfrutar de la palabra de Dios y de todas las bendiciones que tiene para nosotros. En esta lección número 7 titulada El pan y el agua de vida aprendimos muchísimo. En el proceso de peregrinación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, dentro de los planes que Dios tenía, había uno especial, era enseñarles lecciones de abnegación, obediencia, dominio propio y confianza en Dios como su Señor. El Señor había dispuesto a Moisés como líder de su pueblo y ellos debían aprender a escucharlo y a aceptar su liderazgo. Era también muy importante conservar la unidad del pueblo. Todo eso tenía el propósito de prepararlos para los desafíos que muy pronto deberían hacer frente. La historia relatada en el libro de Éxodo nos deja ver que no fue fácil para el pueblo de Dios aprender estas importantes lecciones. Se nos hablaba de las aguas amargas. De los eventos registrados en la Biblia, no solo es importante en muchos casos conocerlos, reconocer los protagonistas que hay en ellos, sino algo que me parece en lo personal mucho más importante es que aprendamos las lecciones que Dios se propone darnos a nosotros por medio de esos relatos. Dios es bondadoso, libertador, proveedor y muchísimas cosas más, pero en muchos casos su propósito o labor se veía limitada por la falta de confianza, por las murmuraciones y la desobediencia del pueblo hebreo. Una de las primeras pruebas de confianza en la dirección de Dios para Israel estuvo ligada a su necesidad de agua. Recordemos que enfrentaron un desierto caluroso. Después de 3 días de viaje, encontraron agua. Pero se encontraron con algo que les impactó muchísimo, era que esa agua que encontraron no era potable, no era apta para que la consumieran. Eso fue en un lugar llamado Mara, un antiguo camino hacia las minas de cobre del Sinaí. La palabra Mara significa amargo. Al encontrarse con esto, la confianza del pueblo se vio tambaleante. Pero Dios, impresionantemente lleno de amor, respondió a esa murmuración del pueblo con paciente compasión. Y usó un árbol para que de forma milagrosa se cambiara el sabor del agua y volverla dulce y volverla potable. Era importante que ellos, y no solamente ellos, aún nosotros hoy, tengamos claro que el poder del cambio de esa agua en Mara no estaba en el árbol. El poder que la transformó y la cambió estaba en Dios. El poder que cambia tu realidad y mi realidad, que puede cambiar nuestra vida, siempre lo vamos a encontrar en nuestro poderoso Dios. Con esto el Señor impartió 2 importantes lecciones. La primera, una lección de paciencia, aprender a esperar el tiempo y la forma en que Dios actúa. Y la segunda lección, que Dios hace su obra en conjunto con los seres humanos. Es muy importante que aún en medio de las quejas y las murmuraciones del pueblo, Dios haya prometido, como leemos en Éxodo 15:26. Allí Dios les dice: y si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios le enviaré a mi pueblo, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para el cumplimiento de esta promesa, el pueblo debería mantenerse fiel al Señor. Y a veces ellos fallaban en sus promesas, pero Dios nunca falló en su fidelidad a su pueblo. Otro tema era codornices y maná. Lastimosamente, en este proceso de peregrinación a Canaán, se volvió un elemento que era como reiterativo, repetitivo, y era la rebelión y que el pueblo olvidara todas las obras poderosas que Dios había hecho para cuidar de ellos. Dejaron que los problemas que enfrentaban le hicieran perder de vista su meta final y el futuro maravilloso que Dios estaba preparando o tenía listo para ellos. Esto es un problema no solamente con ellos, se ve hoy día también en el pueblo de Dios y espero que cada vez se pueda ver menos en tu vida y en la mía. Es muy curioso notar que varias de las tentaciones del pueblo de Dios y los hombres de Dios han estado ligadas a la alimentación.
Uno de esos casos fue en el jardín del Edén, con el fruto prohibido del árbol del bien y del mal. También vemos cómo Esaú perdió su primogenitura debido a dar rienda suelta a su apetito desenfrenado. No extraña entonces que Moisés dijera en Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el capítulo 16 del libro de Éxodo se nos presenta la murmuración del pueblo y cómo se quejaban de no tener carne y otros alimentos que ellos decían que cuando estaban en Egipto tenían y tenían en abundancia. Sus quejas que eran tan exageradas que hasta decían que lo comían de manera abundante. Dios les responde a ellos diciéndoles que les daría pan del cielo y codornices, maná del cielo en la mañana y codornices en la tarde, y algo importante es que, como Dios dice, así es, y así ocurrió con ellos. Ellos nunca habían visto maná y dieron ese nombre a ese pan que cayó del cielo, y la palabra maná significa ¿qué es esto? Esa era la expresión que ellos utilizaron cuando lo vieron allí. Dios dio solo 2 veces codornices al pueblo durante el proceso de peregrinación. Pero algo interesante notar es que, aunque dio solamente 2 veces codornices, dio maná de forma permanente durante 40 años a sus hijos. Mediante el don del maná, Dios enseñó a los israelitas cómo guardar el sábado. Y Jesús llamó la atención acerca del pan del cielo en Juan 6:31. El maná fue el pan que el Señor dio a comer a su pueblo en el desierto durante 40 años. La provisión de este alimento se terminó solo y únicamente cuando los israelitas celebraron su primera Pascua en la tierra prometida. Durante esos 40 años en el desierto, cada semana Dios hacía 4 milagros. El primero de ellos, el maná descendía todos los días, menos el sábado. El segundo, los viernes recibían una ración doble de maná, pues no les sería provisto el sábado. El tercer milagro era que la ración extra del viernes, de manera milagrosa, lo que iban a guardar para el sábado no se echaba a perder, no hería, no se engusanaba, como sucedía cuando ellos trataron de guardar de un día para otro en otro día de la semana. Y el cuarto era que no caía maná el sábado. Dios también dio la orden a Moisés de que guardara un gomer de maná, o una medida de aproximadamente 1.7 kilogramos, y que lo pusiese en una vasija dentro del arca del pacto. Uno de los temas también que vimos durante esta semana o abordamos era el tema del agua de la roca. Es mucha agua la que se necesitaba para este pueblo de Israel en el desierto. Pero Dios, mis apreciados, se ocupó de ese problema a pesar de que el pueblo era pendenciero, no confiaba en él, e incluso puso a prueba la capacidad de Dios y su disposición para proveerles en momentos de incredulidad. Volvieron otra vez los israelitas su vista a Egipto. Los israelitas avanzaron guiados por Dios mediante la nube que estaba con ellos durante el día para cubrirlos del sol y la columna de fuego en la noche. En su recorrido a la tierra prometida, estos 2 elementos eran una guía, y llegaron luego a Refidim, pero cuando llegaron allí no había agua. Y al estar allí un tiempo, empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, debido a la falta de este líquido precioso, la falta de agua. Moisés llamó a este lugar Masa, que significa el lugar de la prueba, y Meriba, que significa rencilla. El Señor usó a Moisés y su vara para dar agua a los israelitas a pesar de su incredulidad. Estas 2 palabras deberían haberles recordado que no debían poner a prueba a Dios ni reñir con Él. En esta ocasión cuestionaron seriamente la presencia de Dios a pesar de las numerosas, de las incontables demostraciones previas que habían tenido de la compañía de Dios, de su poder en su favor y de su gran autoridad para cuidar de ellos. El hecho de que Dios proporcionara agua a los israelitas en el desierto era evidencia de que Dios se preocupaba por sus necesidades, y también era una forma de decirles de que ellos podían confiar en Él. Pero de nuevo era necesario que ellos se mantuvieran obedientes. Y esto es un mensaje también para ti y para mí. En medio de las adversidades, miremos atrás y sé que tenemos muchas razones para confiar en Dios. Nunca olvides que si Dios está al tanto de tus necesidades, Él hará algo por ellas. Si lo escuchamos y nos mantenemos fieles,
a Él hará grandes milagros también en la vida de cada uno de nosotros. Hablamos esta semana también de Jetro. En este proceso de la peregrinación se da un reencuentro que es muy especial y significativo para Moisés. Moisés recibe la visita de su suegro Jetro, pero no solamente viene Jetro, sino que con él viene Séfora, su esposa, y también vienen sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Jetro escuchó las grandes obras de Dios para liberar a su pueblo. Y Jetro entonces, luego de escucharle los portentos de Dios, dice en Éxodo 18:1, queda registrado eso por Moisés y dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, Él prevaleció contra ellos. En esto podemos ver cómo el plan de Dios no era solamente la liberación del pueblo hebreo, sino también se proponía que las maravillas de Dios impactaran de una manera certera, de forma testimonial, que Él es el único y verdadero Dios, y también lo que está dispuesto a hacer por cada uno de sus hijos. Hay algo muy interesante en este relato del encuentro de Moisés con Jetro, y es que mientras Jetro aprendía, escuchaba las maravillas de Dios sobre el verdadero Dios, él también se convierte en un instrumento de Dios para aconsejar a Moisés, y los consejos de Jetro serían de bendición para todo el pueblo de Israel. Moisés necesitaba organizar el sistema legal con principios justos y equitativos. También necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles. Jetro compartió sabiamente las características que debían tener esas personas. 1. Hombres que respetaran profundamente a Dios. En segundo lugar, que fueran dignos de confianza. Y una tercera característica era que odiaran la ganancia deshonesta. Que fueran personas capaces y de buen carácter. Debían estar a cargo de diferentes grupos de miles, de centenas, de cincuentas y de decenas. De este modo, la carga administrativa y de liderazgo de Moisés se iba a reducir y él podría entonces concentrarse en los problemas más importantes, resultando esto de bendición para todos, de forma que el pueblo se sintiera bien cuidado y atendido de parte de Dios. El pan y el agua de vida. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11:10 que con el registro de los pasos de los israelitas, Dios quería que todo lo que se escribió de ellos nos sirviera a nosotros como ejemplo, como advertencia a los seguidores de Cristo en el tiempo de hoy. Y esto debe también ayudarnos a nosotros a evitar caer en los mismos problemas y errores que cayeron los hebreos. Jesús, en su ministerio, usó las enseñanzas contenidas en estos relatos del Antiguo Testamento, los del maná y el agua en particular, para enseñar verdades acerca de sí mismo, quien condujo a los israelitas por el desierto. La samaritana entendió que lo que Cristo le ofrecía era algo que no podría obtener en ningún otro lugar. Él es el agua de vida que calma la sed que hay del interior del ser humano. Luego, en el contexto del maná, Jesús explicó que Moisés había sido un gran instrumento, pero que fue Dios y únicamente Dios quien proveyó el maná al pueblo. Luego Jesús declaró: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Eso está en Juan 6:35. Jesús se identificó dos veces como el pan de vida, en Juan 6:35 y en Juan 6:48. Así como el maná del desierto era el pan del cielo, el agua de la roca era el regalo de Cristo para satisfacer la sed de su pueblo. El pan y el agua tenían también un significado espiritual, pues Jesucristo es el pan de vida y el agua de vida. Solo Él entonces puede saciar de forma correcta y verdadera la sed y el hambre espirituales que tal vez tú y yo podamos tener y que la familia nuestra y amigos puedan tener. Por eso debemos conectarnos con Jesús. Vengamos hoy a Él, gocémonos en su presencia y con todo lo que Él tiene para nosotros. En resumen, Dios provee todo lo que podamos necesitar. Nuestra parte es confiar en Él. También podemos decir que a pesar de la rebelión del pueblo y sus murmuraciones, Dios hizo provisión. Nuestra parte no es cuestionar a Dios, sino obedecerlo. Así es como ocurren los milagros. Debemos también estar listos a compartir los milagros de Dios en nuestras vidas, contarlos a otros, y debemos también estar atentos para escuchar los consejos que Dios nos puede mandar a través de alguien. Esto nos puede ayudar mucho a servir mejor a Dios. Y en Cristo encontramos todo, absolutamente todo lo que necesita nuestra vida para ser felices.
Dios te bendiga muchísimo. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias por ser todo lo que necesitamos. Gracias porque a ti lo encontramos y porque tú nos lo das de manera gratuita. Bendice a cada persona que había escuchado este contenido. Llena sus vidas de alegría, de gozo, de paz, de esperanza, de seguridad. Y que ellos puedan compartir eso con los que los rodean. Gracias por, Señor, hacer provisión de cada cosa que las personas que escuchan este contenido puedan necesitar. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Un abrazo inmenso y te espero muy pronto en el nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.